Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, estén atentos y vigilantes ante la palabra del Señor. La palabra de hoy nos llega de la primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, y dice así. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En la versión actualizada, me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice, porque así se ayuda a los miembros de la iglesia. En la versión en inglés, I would that ye all spake with tongues, but rather than ye prophesy, for greater is he that prophesies than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra poderosa del Señor nos llega de la primera de Corintios. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, oramos al Señor por un nuevo despertar, un nuevo comienzo, un nuevo día. Mi querido hermana y hermano, aprende a ser agradecido con el Señor diariamente. Hoy, mis queridos hermanas y hermanos, estoy orando por las intenciones de cada uno de ustedes para que el Señor derrame su gracia sobre cada uno de ustedes. Estamos orando hoy por todos los que se encuentran enfermos y abatidos, que Dios tenga misericordia y los pueda ayudar durante su vida. Estamos orando también por todos los que se encuentran enfermos para que Dios obre en ustedes y los sane. Mis queridos hermanas y hermanos, siguiendo la línea de la primera de Corintios, 2 días anteriores estuvimos hablando del amor, cómo se expresa a través de Corintios. En esta mañana estamos hablando de lenguas. Y cabe recalcar que cuando nosotros leemos y pensamos lo que leemos, nos vienen a la mente muchas cosas, y como yo siempre he dicho, a la hora de tú interpretar la palabra de Dios, yo la puedo interpretar de una forma y otra persona de otra forma, y no necesariamente la palabra está explicada de una forma errónea por una de las dos personas. Al contrario, cuando una persona se expresa de la palabra del Señor, muchas veces lo hace por sus vivencias, por todo lo que vive en su diario vivir. Y hoy, cuando yo leí la palabra de hoy, que habla de lenguas, me vino a la mente cuando tú viajas. A mí que me gusta viajar con mi esposa. Y cuando tú viajas, te voy a dar un ejemplo. No hace tanto tiempo viajamos a Suiza. Y en Suiza, ellos hablan muchos idiomas. Y a mí me sorprendió la educación que tienen ese tipo de personas. Es una educación que va más allá de nosotros, que quizás podamos hablar español o inglés. Ellos hablan español, inglés, alemán, portugués, el dialecto de ellos. Y hablan un sinnúmero de otros idiomas. Y la palabra de hoy no tiene que ver con esto, o prácticamente te explica lo que tiene que ver con la palabra. Pero lo traigo a colisión porque para que ustedes vean que la palabra, cuando tú hablas de lenguas, no necesariamente estamos hablando de idiomas. Ahora mismo, la palabra de hoy te dice, me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos. Perfecto. Tener diferentes tipos de lenguas que yo pueda hablar y pueda entender lo que me están hablando. Perfecto. Pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el que habla de parte de Dios, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Y se sorprendieron porque ellos podían entender lo que hablaban otras personas que no eran de su misma región, y ellos podían hablarle a ellos de la lengua que ellos conocían. A eso yo me refiero con la palabra de hoy, el tú poder interpretar la palabra del Señor. ¿Y por qué es tan difícil interpretar la palabra del Señor? Primero porque mucha gente
se le dificulta leer la Biblia. Eso es el primer obstáculo que ponen a la hora de tratar de escuchar la palabra de Dios. Número uno, ellos no abren la Biblia porque lo que leen no lo entienden. Y ya tienen una excusa para no abrir la Biblia. Número dos, la pueden abrir, la pueden leer, pero no la razonan. Entonces, yo no voy a abrir la Biblia y yo no la voy a leer si no la voy a razonar o no la voy a meditar o no la voy a reflexionar. Porque se supone que lo que yo lea de la palabra del Señor, yo lo reflexione, yo lo pongo en mi diario vivir. Entonces, mi forma de expresarme ante la sociedad tiene que ser conforme a la voluntad del Señor, a lo que yo leo en mi diario vivir, a lo que yo vengo a exponer diariamente a través de la palabra. Porque Dios me utiliza a mí para que yo pueda difundir su palabra por este medio, para que otras personas puedan conocerlo, se puedan acercar más a él. Y yo no estoy hablando lenguas diferentes. Yo aquí hablo español y bien malo la parte que hablo en inglés, pero lo hago. Y si tengo que hablar inglés, lo hago y me hablan y lo entiendo. Y posiblemente el portugués y el italiano, si le prestan atención, posiblemente tú entiendas varias de las palabras que se derivan del español. Y entonces, así sucesivamente, tú como persona vas evolucionando en los caminos del Señor, vas evolucionando en la lengua del Señor para poder dejarte ver y que otras personas puedan ver lo que el Señor quiere traerles a diario. Entonces, la palabra de hoy también te dice, en realidad es más importante hablar de parte de Dios, que esto es lo más importante. Es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden. Porque yo puedo hablar español en un país donde se habla ruso y no me van a entender. Entonces, yo voy de parte del Señor y hablo en lenguas de parte del Señor y a mí me van a entender, aunque sea en Rusia. Porque yo voy de parte del Señor y estoy hablando en lenguas. Y mi querido hermana y hermano, déjame decirte algo. Hoy en día, el Espíritu Santo se encarga de interpretar la palabra de cada persona. Por eso es que hoy en día muchas personas, tú las escuchas hablando unos idiomas raros y esas personas están hablando en lenguas. Y hay unos que lo hacen porque son tocados por el Espíritu Santo. Y cuidado, hay otros que lo hacen porque son unos ignorantes. Como lo mismo, el que lleva la palabra, hay unos que llevan la palabra, que creen en el Señor, y hay otros que llevan la palabra para aparentar en el diario vivir. Entonces hay que tener cuidado, mi querido hermana y hermano, porque en este mundo hay mucho charlatán y no podemos dejarnos llevar por los charlatanes. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es quien nos da el entendimiento a nosotros, la sabiduría para poder entender la palabra. También dice en la palabra, mi querido hermano y hermano, de parte de Dios para hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice. Si yo voy a un sitio donde nadie me entiende y yo llevo un traductor, el traductor me va a traducir a mí para yo entender y el traductor va a ayudar a que las demás personas me entiendan lo que yo quiero transmitir. Y por último, porque así se ayudan a los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia se ayudan llevando la palabra de Dios en el entorno diario. Se ayudan tratando de llevar la palabra de Dios y esparcir la palabra de Dios como la semilla que se esparce en los campos para dar fruto. Diariamente a través de la palabra del Señor, donde quiera que tú te pares y tú llevas palabra del Señor, siempre va a haber gente que te entienda. Siempre va a haber gente que te pregunte. Siempre va a haber gente que quiera aprender más de la palabra del Señor. Y hoy en día, mi querido hermana y hermano, las lenguas, a lo que se refiere a la palabra, hoy en día hay personas que hablan en lenguas. Son mínimas, pero hay personas que lo hacen dirigidas por el Espíritu Santo, tocadas por el Espíritu Santo en un momento preciso, porque Dios así lo quiere. Aquí no hay personas que sepan portugués, francés, español, inglés, italiano. Aquí se trata de una misma Biblia traducida en diferentes idiomas y de un mismo principio, la palabra del Señor, transmitida a través del mundo, a través de la Biblia, porque la Biblia
fue transcrita en diferentes idiomas para que todo el mundo la entendiera. Así como tú puedes ir a la India y ver una Biblia de la India y no entender nada, así mismo viene uno de la India y lee la Biblia de aquí y no va a entender nada. Pero ¿sabes qué? El mismo mensaje está ahí. Es buscar de la palabra del Señor, es llevar su palabra, llevar su fe, llevar tu amor por el mundo del Señor y sembrar paz a través de todo el mundo. Yo te invito hoy, mi querido hermana y hermano, a que te instruyas más dentro de la palabra del Señor para que puedas llevar el mensaje no solamente a los que están en tu núcleo familiar, sino a los que están a tu alrededor. Estamos orando en esta mañana por mi padre y mi madre, que Dios los siga bendiciendo y sanando. Quiero orar por Hugo, José Otero, Yalixa, Tania, Elber, Teresa, para que el Señor a cada uno los toque y los pueda sanar. Quiero orar por las rodillas de mi primo Alfredo, que Dios lo pueda sanar. Quiero orar también por mí, para que el Señor me dé sabiduría y entendimiento para seguir llevando la palabra diariamente. Quiero orar por mis hijos, mi hija y mi hijo, que Dios les siga dando entendimiento para que sigan en la vida recta. Estamos orando también en esta mañana por todo aquel que cumple años, que Dios me lo bendiga y me lo guarde y sea muchos años más de bendición en sus vidas. Estoy orando por el aniversario de mi hermano Eduardo y de mi cuñada Elizabeth, para que Dios les siga dando muchos años más de vida en su relación y que sepan que toda su familia los amamos con todo nuestro corazón. Estamos orando también en esta mañana por ustedes, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes y obre en sus vidas. Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: déjate guiar por el Señor a través del Espíritu Santo y busca siempre de sus caminos. Mis queridos hermanas y hermanos, damos las gracias hoy por un nuevo despertar, por un nuevo día. Damos las gracias al Señor por tantas bendiciones que nos regala a diario, y hoy es un buen día para que tú comiences a orarle al Señor. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.